Las alabanzas van de la lisonja de la gente. Lo lleva a un extremo que le ponen una demanda que ellos tienen que complacer al público y no a Dios. Ay, Dios mío. Y quieren ganarse el agradecimiento de que el pastor vuelva y lo invite para la iglesia. Quieren quedar bien con el pastor, lo que hacen es un disparate. El pueblo hace que el predicador Caiga. Y de mala manera. ¿Por qué? Porque la gente de hoy en día se ha vuelto fanática de una profecía. Y sin darse cuenta, te pueden destruir la vida. El matrimonio. Porque puede ser que tú seas el profeta joven que Dios quiera levantar, pero por no tener discernimiento de espíritu, se te va a aparecer un profeta viejo, te va a decir, un ángel se me reveló. Y como tú no tienes discernimiento de espíritu, vas a decir amén, porque es un hombre que Dios usa. El don que la iglesia de Cristo debería de procurar más frecuente no es hablar en lengua, pésele a quien le pese. No es profetizar, pésele a quien le pese. No es milagro, no es sanidad, no es sabiduría. Discernimiento de espíritu, porque todo lo escudriña, todo lo sabe. Pastor. Vamos a hablar de un tema muy importante que es el don de hablar en lenguas. Ok. ¿Ok? O el hablar en lenguas. Atención, gracias a estas 1500 personas que ya están conectadas con nosotros. Le pedimos, por favor, que comparte esta transmisión a todo el que usted pueda, dado a que este tema es muy importante y va a ser de mucha edificación para el cuerpo de Cristo. Amén. Hay personas que entienden que por el hecho de no hablar en lenguas, el Espíritu de Dios no está en ellos. Amén. Hay otros que entienden que porque ellos hablan en lenguas, entienden que tienen a Dios agarrado de la mano, como decimos, en el buen caribeño o en el buen latino americano. Vamos a citar la palabra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, y vamos a leer desde el verso número 4 en adelante. Usted dijo que iba a leer desde el 1. Hablando de la profecía, por lo que estábamos dialogando hace un ratito fuera de cámaras, pero ¿qué pasa? El tema que traíste, bueno, podemos hacerlo desde el 1, no tengo ningún problema. Sí, Primera de Corintios, capítulo 1. Ya nosotros el tema de la profecía lo hemos abarcado en varias ocasiones acá. Ahora, vamos a ver. Honestamente me interesa más el verso 4, Esther. Ah, ok, perfecto, pues recibimos ahí. Vamos a leer ahí. El verso 4 me interesa más por la situación de lo que vamos a expresar. Pastor, por favor, disculpe. Me le dice a Jonathan que no se vaya, que se quede acá hasta que yo termine acá. Voy a tratar de traer la enseñanza, hacer lo más breve posible, porque tenemos un compromiso muy serio. Se está hablando de las instalaciones, de los nuevos equipos, de todo lo que es, tanto los lobbies de la primera faceta de la congregación, el auditorio principal, las demás oficinas, el lounge de los predicadores, el área de la librería y las diferentes salas de espera para cuando la persona llegue. Y por eso es que ustedes me ven que comencé con usted y tuve que irme allá, pero están acá los ingenieros. Vamos a trabajar con esto. Primera de Corintios, capítulo 14, verso número 4. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Amén. Amén. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos míos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecharé? Si no os hablaré con revelación, escuche bien, con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Amén. Niño, ¿qué usted interpreta por el hablar en lenguas? Bueno, el hablar en lengua dice que el que habla en lengua habla misterio con Dios. Para con Dios. Para con Dios. Entonces, Corintios también habla y dice que el que habla en lengua que pida también interpretación.
¿no es verdad? Sí. Entonces mucha gente quizás hablando en lengua, pero no saben lo que están hablando. Ujú. Porque tienen que orar para entender lo que están hablando. Discernir. Como sabe que allá en el día de Pentecostés Sí. hablaron todo en lengua, pero hablaban lengua diferente. Sí. Pero entendía, pero cada uno, aunque hablaban lengua diferente, pero se entendía. Un ejemplo, puedo decir, porque era una lengua que venía de Dios. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas personas que piensan, como estaba hablando el pastor, que porque no hablan en lengua, Dios no está con ellos. Ujú, Dios no puede hacer un milagro a través de ellos. ujú. Porque otros, porque hablan en lengua, piensan que Dios lo usa más. Ujú. Y a veces no es así. Entonces, el que habla en lengua es un don, es un regalo del Espíritu Santo. Dice cuando Juan estaba bautizando en el Jordán, dijo, arrepentir convertido porque el reino de Dios se acerca, ¿no? ¿Verdad? Reino de los cielos. Entonces, dice, yo lo bautizo en agua, pero vendrá otro que lo bautice Bautiza en fuego. en fuego, en espíritu. Entonces, cuando tú eres, primero tienes que ser bautizado en agua. Hay otro que tiene ¿cómo se llama? La dogmática o Como la que creencia. Dios lo bautiza antes sin bautizarse en agua. Es pasado. Sí pasa, eso sucedió. Yo tengo ha sucedido. mi cosa con eso del bautismo en agua y el bautismo en fuego. Yo tengo mis cosas. Pero eso es un tema que vamos a tener que tratar después. Ok. Ah, bueno. Vamos a enfocarnos en hablar en lenguas. Ok, perfecto. Hablar en lengua. Sí, entonces ese don lo da Dios, que usted es bautizado por el Espíritu Santo y hablas lengua, y que en el principio, si usted queriendo decir una palabra y no la logra decir porque está hablando en lengua, pero en el momento usted no sabe, hasta que llegue el tiempo que usted pide a Dios que le dé discernimiento y interpretación de lengua para saber lo que usted está hablando en ese momento. Amén. Sigamos ahí el tema. Esther. Mire qué pasa, pastor. Se entiende que en Pentecostés era necesario que los discípulos fueran embestidos por el poder de Dios y que una de las manifestaciones que ocurrió era el hablar en lenguas. Pero el hablar en lenguas en los principios de la iglesia primitiva, lo que tengo yo entendido en historia de la iglesia cristiana, era con un propósito específico. A veces cuando ellos como hebreos iban a ciertos lugares a predicar, ellos no manejaban el lenguaje. Es como que yo esté aquí, hable inglés, pero me vaya a Francia y no sé hablar francés. Correctamente. Entonces el Espíritu Santo venía sobre mí y yo empezaba a hablar el francés fluidamente para poder evangelizar a las personas que estaban en Francia. Amén. Entonces, cuando llega un momento donde sí puede haber un hablado de lenguas angelicales, pero con una interpretación para dársela a la iglesia, porque la iglesia necesita saber el mensaje que se le está hablando. Porque si usted está, bueno, yo tengo eso entendido, si usted está hablando en lengua y nadie sabe qué rayos es lo que usted está diciendo, el mensaje se ha perdido y la iglesia no ha sido edificada. Entonces, también existe algo que es hablar en lenguas para misterios con Dios, o que lo mismo angelicales que usted me estaba explicando, y eso se hace para edificación de sí mismo. Esas son las lenguas que yo entiendo, usted la tiene que guardar para usted y usted hablarla en el Espíritu con Dios. Eso es lo que yo tengo entendido sobre el don de hablar en lenguas. Eso es un don. Yo no, en mi pensar, no siento que tú tengas que ser una de las manifestaciones de que tú tienes al Espíritu Santo, 100% tiene que ser obligatorio que tú tengas el don de lengua, porque tú puedes tener otros dones. Amor, hay paz, demasiados benignidad, dones y hay demasiados templanza. frutos del Espíritu para demostrar que tú tienes el Espíritu Santo, no solamente el don de hablar en lenguas. Y eso de que investigue el fuego, eso es otra cosa. Eso no, bíblicamente no carece de sentido de que ser bautizado en fuego significa que tú hables en lenguas. Porque de hecho, si usted que es que sabe mucho de eso, cuando él estaba hablando, llega uno que yo voy a bautizar en agua, Sí, pero yo uno va a tuve- bautizar en fuego, está hablando del fuego de castigo. Bueno, que hay diferentes textos ahí, quizás la parte de la Biblia, hay diferentes, la Biblia, bueno, Versiones, tú dices. versiones, entonces dice que viene otro que lo bautizará en espíritu.
Pero, pero Pero- cuando tú lo lees en el de que dice de que el fuego y la gente está diciendo, oh, está siendo bautizado en fuego en estos momentos. El fuego que Juan el Bautista se estaba refiriendo era el fuego de consumir, era el fuego de castigo por las personas no haber Bueno, en esa aceptado parte, sí. a Jesús. O sea, yo estoy bautizando en agua, pero viene uno que va a bautizarlo en fuego en castigo por ustedes no aceptarle. Eso es lo que yo tengo entendido. Ahora, pastora, recie contra mí para nosotros hablar, porque yo le estaba a usted hablando de que los ángeles hablan en lengua y también los demonios, pero usted me dijo que son lisonjas. Así, lisonjas, yo creo que usted me... Lisonjas, wait, one second. Sí, vaya al paso. Un minuto. Hablar de lisonjas es hablar de palabras vanas. Es lo primero. Si vemos en el mismo capítulo, en el capítulo 14, en Primera de Corintios, te vas a encontrar en el verso 2 algo muy importante. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie la entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Nadie la entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero ve que el verso 4 él dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Ok. Estoy muy de acuerdo con la exposición, porque en realidad esa es la verdad de lo ocurrido en Hechos capítulo 2. Le fueron repartidas nuevas lenguas. O sea, el que no, los pocos que hablaban, pudiéramos decir el arameo, que era el lenguaje que entendemos que más se utilizaba en ciertos sectores. El hebreo y también El el hebreo griego. y el griego. Al que no conocía lo que era el hablar en griego, le fue repartido el hablar en griego. No es que la gente, como mucha gente entiende, que el Espíritu Santo bajó, así como en Pentecostés. Ey, wake up. Estudie. Eso que estamos enseñando acá es bíblico. Y el que se ha ido a preparar y escudriñar la palabra, llámese instituto bíblico, llámese en un seminario, llámese en una universidad teológica, como quiera que usted lo llame, se va a dar cuenta de que esa es la realidad. Ok, una cosa es que hablemos luego, como dijiste, el bautismo del Espíritu Santo. Otra cosa muy diferente. Ok. Los diferentes lenguajes fueron repartidos en este momento. Estoy muy de acuerdo con esto. Ahora, cuando él dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie la entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Verso 4. O el 3 vamos a seguir. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación o exhortación y consolación. Entendemos que el pueblo de Corintios era un pueblo que gozaba de los dones del Espíritu. Y abusaban. Pero aparte de que gozaba de los dones del Espíritu, era un pueblo que cuando nos ponemos a observar su conducta, no eran buenos administradores de lo que recibían a través de los dones del Espíritu. Exacto. Era un pueblo que maltrataba todo lo que Dios le entregaba. Hasta la Santa Cena, me acuerdo bien. Todo lo maltrataba. Por eso, Exageraba. no solo que exageraban, Gedalías. Los corintios eran un pueblo que al tener tanto nivel de filosofía y tener tanta sapiencia, no podían dominarse a sí mismos. Pablo tiene que decirle a ellos, ustedes entienden que hablan misterios para con Dios porque han recibido el bautismo, es lo que él quiere enseñarle a ellos, del Espíritu Santo. Pero eso no le garantiza la salvación a ustedes. Exacto. Porque ustedes conviven unos con otros practicando todo acto de inmoralidad sexuales, pero no tienen ningún tipo de integridad. Dios mío. Wow. Y dice, a los pocos que hablan en lenguas que la hablan para con Dios, solo a través del Espíritu hablarán misterio. Para con Él no le hablan a los hombres. El problema de hoy en día es, y sucede, que hay dos cosas muy diferentes en las iglesias. Una persona está hablando en lenguas y tú ves la gente de que se están hablando en lengua. A ver, ¿qué es lo que tú estás hablando? Cuando se carece del discernimiento de espíritu, yo no sé, ¿por qué tú traes este tema? Si tengo que enseñar esto en el seminario. Pastor, por favor, usted es mi papá. No, yo le voy a Usted es bajar. mi pastor. Yo lo voy a soltar No, aquí. ok, Bájale pues dos. bájele 2 y luego en privado usted me suelta. Claro, los no, porque baguas. eso es parte del seminario. Entonces las personas que van a estudiar van a decir, pero pastor, ¿y cómo usted me hace eso? Váyase por arribita. Bueno, pues sí. Vamos Quiero un para abrazo. arribita. Quiero un abrazo. No, yo no quiero abrazo, Remo. Yo quiero efectivo para pagar los estudiantes. No quiero abrazo. ¿Qué abrazo ni abrazo? Tanto abrazar, tanta vaina rara. Sacúdese. Entonces, escucha bien.
Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Cuando tú hablas en lenguas espirituales, que era lo que llamábamos ahorita lenguas angelicales que establece la Biblia. Alguien dijo, solo existen lenguas angelicales. Escurriña la palabra. Sí, Pablo lo dijo. Pablo lo dijo, está en Corintios. Mucha gente, muchos cristianos que dicen que las lenguas espirituales, eso no existe. ¿Cómo? Hay ¿Qué? muchos cristianos que te dicen así mismo que las lenguas espirituales eso no existen. Pero léale el versículo. Y él lo dice bien claro. Pero ¿qué fundamento teológico tienen ellos para decir eso? Eso quiero saber yo, porque eso está más que claro ahí. Pastor, siga, por favor. Ok. Entonces dice, el que habla en lengua extraña, tú ahora vamos a fluir mejor. No Ay, tanto. Dios, Ya ya le lo trajeron el prendieron. café. No, el Ya café. lo prendieron. Venga, que nosotros vamos a aprender. Yo lo voy a aprender, pero yo tengo las preguntas adecuadas. Sí, pero sin, usted sabe, sin todas las lisonjas. Espérate, que yo, ustedes se burlan, Juan, se ríen, pero eso es serio. La lisonja, claro, eso es Eso el es idioma serio. que más gente está hablando dentro de la iglesia. Eso es serio dentro de las iglesias, porque tenemos, yo le puedo decir que el 80% más el 95% de las personas que supuestamente Están hablando en están lengua. hablando en lengua, están hablando lisonjas. ¡Dios! No es que el Espíritu Santo se la dio. Tú no oyes que repiten el mismo lenguaje, las mismas lenguas escuchadas por otro predicador. Pastor. Pastor, nada. Por eso es que es necesario el discernimiento de espíritu en las iglesias. Dios mío. Y después el pastor se está preguntando, ¿por qué yo tengo tantos problemas? Hablando lisonjas y los demonios burlándose. Literal. Trae confusión adentro de la Y iglesia. traen confusión a la iglesia. Porque hablan en lengua y no edifican a nadie. Solamente. Exacto. No a nadie, ni siquiera yo mismo. Dios ¿A nadie? mío. ¿A nadie? No, y mira, yo no hablo en lengua y yo puedo discernir que cuando la lengua no es de Dios. Tú disciernes en tu Que son espíritu lenguas cuando lo que que- están que- hablando son vanas. Tú lo Son va- disciernes y tú tienes ese don de discernimiento de espíritu, porque si no. Y tú comienzas a escuchar gente que nada más son cántaros vacíos, tan, Palabras, repitiendo lo mismo. alabanzas vanas. Ay, Dios. Yo tengo testimonio. Alabanzas vanas. Dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Dios está de acuerdo con que se hable en lenguas a través del Espíritu. El problema está que nos ha pasado a todos en un momento dado. Hay situaciones, me ha tocado ministrar en lugares donde he tenido que interpretar lo que una persona está hablando en lenguas. ¿Usted tiene el don de Sí, interpretar? gracias al Señor, sí. Wow, qué hermoso. Bueno, creo que ustedes lo han visto en la iglesia. Usted lo llegó a haber manifestado ya en la iglesia, Pastor, ¿verdad, Ricardo? Como en 2 ocasiones. Y en otros lugares me ha tocado. Incluso hay gente que yo lo he escuchado hablando en lenguas y me quedo callado mirándolo. Y el don de interpretación, obvio, se activa y emite un mensaje a la iglesia. Porque cuando tú hablas en lengua te edifica a ti mismo, lenguas extrañas. Pero Pablo dice que él prefería que todos profetizaran, porque el edificarse a sí mismo para Pablo no era suficiente en los Corintios. Él quería que ellos fueran edificados para traer un cambio a sus vidas. Exacto. El problema que la iglesia tiene hoy en día es que los pastores entendemos que la manifestación del Espíritu Santo, atención, esto le va a caer fuerte a nuestro pueblo. Nosotros, lo que nos denominamos pentecostales, Yo no. evangélicos. Yo no estoy bromeando con eso, mi rey. ¿En Tú serio? vas a coger tu palo con esto. Dele. Evangélico, atención, entendemos que el Espíritu Santo solamente se está moviendo cuando nosotros rompemos los bancos, cuando nosotros tumbamos la silla, y eso no es así. Eso no es así. Yo quiero que usted sepa que el Espíritu de Dios se manifiesta en cada persona conforme a su carácter. Repítale eso, por favor. El Espíritu Santo se manifiesta en cada persona conforme a su carácter. Por eso hay gente que tiene el Espíritu Santo de Dios, aunque tú no lo veas hablando en lenguas, por el carácter que tienen, están tranquilos. Flemáticos, está el sanguíneo, está los otros caracteres. Es dependiendo de cómo la persona de sea. cómo sea tu carácter. Entonces, si tú eres flemático, te quedas callado Callado. y empiezas a llorar. A llorar, a levantar las manos, no pasa nada. Y cuando tú no tienes el discernimiento de espíritu y llegas a una congregación donde tú ves que la mayoría de personas tienen un carácter flemático, te das cuenta que todos están llorando. Sí. Y si no tienes discernimiento de espíritu, entras en una frustración porque entiendes que Dios no se está moviendo. Porque no están rompiendo los Porque no bancos. están rompiendo los bancos, no están rompiendo la silla. Y eso va muy de acuerdo con la cultura del ser humano. También. Hay ciertas culturas que ellos no lo ven bien eso. El tal se jamaqueando mucho. ¿Me entiendes? Entiendo, pastor. Entonces, no tanto el jamaquearse mucho, porque la mayoría de pastores que creen en el mover del espíritu llegan a un momento conforme al carácter que tiene. Pudiéramos definir o hacer ejemplo con cientos de predicadores, pero no es necesario, porque el mismo pueblo de Dios lo ve en las redes sociales. Están a la luz del mundo. Uno levantan las manos
gloria a Dios, hablan en lengua bien bajito, y Dios comienza a moverse y a pasar cientos de milagros, la gente llora, la gente quebrantado. Otros son un poquito más sanguíneos, como el pastor Miguel Bullón, que cuando Dios lo toca se tiene que, no sé ni por qué lo curan. Un día me preguntaron qué es lo que tiene la toalla, que me la pongo en la Yo se lo cabeza, pregunté. y yo no, ni yo mismo sé lo que es algo que traigo desde niño, desde muy joven en el ministerio, y eso Siempre no, que le funciona. no me funciona en nada, porque No, sino siente que cuando estoy, me la pongo ahí, es algo en mi carácter, en mi sí. forma de ser, ¿me entiendes? Entonces la gente entiende que yo no hablo en lenguas, yo no tengo a Dios. Espérate un momento, a Dios le interesa más que tú profetizas que tú hables en lenguas. La Biblia dice, y cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo recibiréis poder. Si la salvación dependiera del hablar en lenguas, déjeme decirle que el 100% de las personas que van a una iglesia que se llaman ser los más santos, estuvieran salvos. Claro, porque la mayoría de ellos todos. Porque la mayoría hablan en lenguas. Y es un requisito a veces. Es un requisito para dar testimonio de que tú estás lleno del Espíritu No, lo que Santo. pasa es que hay iglesias que si tú no hablas en lengua, tu palabra no tiene peso. Literal. Porque ellos entienden que el Espíritu Santo no está contigo. Para Yo me- ellos entender que el Espíritu Santo está contigo, te tienes que manifestar en el don de lenguas. Yo mismo Ok. no invento. Hay mucha gente que anda como Entonces- criticando, como imitando. Imitando. Como, aunque sea relajando, está bien. Pero va a llegar un momento, yo mismo no lo hago, no imito ninguna lengua, porque cuando el día que yo quiera hablar en lengua, no sienta que estoy imitando a aquel predicador. Entonces, escuchen esto. Cuando él dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Oye esta palabra. Ok. Pues nadie la entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. ¿Cuáles son los misterios que se hablan por el Espíritu? Son esos misterios cuando tú estás hablando en lengua a través del Espíritu Santo, que representa a Dios en la tierra como consolador, a la misma vez lo representa. Escuche bien, iglesia, usted que me está escuchando. Dios. Como su abogado, dice, si pecamos, abogados tenemos, el consolador pasa a ser el abogado a través del Hijo. Entonces, cuando el consolador llega a través del Espíritu, el misterio que abre es a tu espíritu para traer paz. Dios mío. Emite tu espíritu para que tu espíritu se lo emita a tu alma. Cuando hay una persona endemoniada, entonces se revela como el Hijo, para que los espíritus demoníacos puedan identificar a aquel que un día le dio la vida a ellos. Wow. Wow. Muy fuerte. Espíritu Santo. O sea, para que ellos puedan identificar a aquel que le dio la vida, aquel que los creó. Por eso ellos se manifiestan. A Jesús le dijeron, ¿y por qué has venido antes de tiempo? Yo nunca lo vio. El ganadero nunca lo vio corporalmente. Nunca. Fue espiritualmente. Wow. En Gadara él lo vio espiritualmente, no corporalmente. Imagínate el desorden que tuvo que haber entre los discípulos diciéndose uno con otro. ¡Wow! ¿De dónde le ha visto? ¿De dónde le conoce? El Espíritu lo conocía de los espíritus. Los espíritus lo conocían y reconocían la autoridad del Hijo. Y en el Hijo veían al Padre. Él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ni los discípulos sabían. Dios No, mío. yo... No, perdón. Es que eso es lo que viene en el seminario, entonces yo a lo mejor no voy a enseñar esto. está Ya, bien. pero mucho le di 15 minutos. Ok, Pues vámonos entonces. ya. ¿qué? ¿Cómo que vámonos? Espérate, yo tengo más preguntas. Entonces, pastor, cuando una persona está hablando en lengua, lo correcto es hablar para sí mismo. Dame un instrumental que vamos a fluir en Dios. Hablar para sí mismo. Mira, si el que habla en lenguas te habla de los misterios, ¿cómo son revelados los misterios? A través de hablar en lenguas. Guau, Padre amado, qué palabra, Dios mío. Lo que pasa es que la mayoría de personas dice, yo no tengo a Dios porque yo no soy bautizado. Creo que deberíamos entrar el tema de la semana próxima, hablar sobre el bautismo en la sangre y el bautismo en el Espíritu. Sí, son dos cosas diferentes. Le decía que cuando la palabra dice, y cuando venga, Dios mío. si alguien me interpreta quién es el que tiene una alarma, es Edalía. No, pastor. ¿Te está viendo? Esa son alarma de los bomberos, ¿está eso se activó? ¿Ya? ¿Se activó? Es que hay fuego en el Pues hay fuego campamento. en el campamento. Escuchen bien. Entonces, cuando una persona no reconoce o no sabe lo que porta de parte de Dios, se va a preocupar más por querer agradar a los hombres. El hablar en lengua no es un invento. Hubo una temporada donde todos los predicadores decían, Kimas, Jalaya, eso es lo que hablaban. Y si repetían eso, Y repetían, entonces cuando hacen, ¿dónde viene la lisonja? Cuando hablan palabras vanas. Y el papá. Ese que yo siempre lo he escuchado. ¿Qué usted cree de eso?
Es lo que te estoy Es de explicando. lo Exactamente lo mismo mismo, también, Nico. de que usted dice ese, Ujú, es lo mismo, Nico. va igual. con Entonces, eso. por eso, tú quieres ver una manifestación de Dios genuina. Cuando la gente que ya ha recibido el bautismo del Espíritu Santo comienza a orar en lenguas, habla misterios para con Dios, el mundo espiritual se activa. Se activa el mundo espiritual. Los demonios comienzan a manifestarse. Ahora, ¿por qué Pablo prefiere que en vez de que hablen en lenguas profeticen? Porque exhorta. Mira, aquí lo dice, el verso número 4 habla, dice 3, perdón. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ok, ahora ya hablamos del verso 4. En el 5 él dice: así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua, pero más que profetizáis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación, perdón. No es lo correcto, que eso es un mal manejo que también tienen las iglesias, que cuando el Espíritu Santo se derrama y estamos hablando en lenguas a través del Espíritu Santo, comienzan 5 y 6 gente a profetizar al mismo tiempo. Eso es un desorden. Sí. Y por eso muchas veces, al manifestarse este tipo de desorden, donde está todo el mundo poniendo la mano y profetizando, y la gente dice, por ejemplo, no, lo que pasa es que en la iglesia donde yo voy tenemos 6 profetas de la casa, pero los 6 profetas de la casa que tú tienes, ninguno tiene ninguna educación bíblica. Y el primer desordenador es tú, que eres el pastor, porque no eres educado a ellos. Y están todos poniendo la mano, y es imponedera de mano, están impartiendo demonios también. Amén. Chisme, adulterio, fornicación. Están impartiendo toda la basura que tienen por dentro a gente que quizás esté en necesidad. Eso pasa mucho. Y tú entiendes que porque fulano, el que más dura hablando en lenguas, es el profeta de la casa. Eso no es ser un profeta de la casa. Pablo dice que él prefiere que profetice, pero para que edifiquen la iglesia Y le exhorta. y la exhorten la iglesia, en vez de que hablen en lenguas. Es muy hermoso cuando recibimos el derramamiento del Espíritu Santo, pero hay algo que tiene que ir más allá. No puede ser posible que en medio de en el campamento, como ustedes decían, vamos a ponerlo así, en el campamento, en la iglesia, esté un predicador invitado y que tenemos 4 personas en la misma iglesia profetizando de otras personas mientras hay un predicador predicando. Eso es un desorden. Pablo manda que se callen, que profetice uno a uno. Ahora, cuando el orden es cuando tú invitas a un ministro a una iglesia, la persona está ministrando en el altar. En el altar. El deber de todo el pueblo es guardar silencio. Escuchar lo que Dios quiere hablar. Y si ese hombre está profetizando, que profetice uno a la vez. Esas responsabilidades del hombre que está, ministrando. Porque la autoridad le fue delegada por el pastor de la iglesia. O por el apóstol, o por la persona El ángel de la casa. el ángel de la casa, o por la persona que coordinó el evento, que le entregó en ese momento a la persona la autoridad para que sea quien establezca el ministerio de Cristo en ese momento sobre esa iglesia. Ahora, no podemos tener o dejar ir por alto que en medio de tantas personas que dicen que están hablando en lenguas, están haciendo un daño, porque los demonios se cuelan entre ese grupo de personas. Entiendo. Y la gente, al no saber lo que está pasando, bueno, yo he llegado a lugares que he escuchado personas supuestamente hablando en lengua y he tenido que mandarlo a callar. Cállese. ¿Te le he dicho así? Oh, pero yo tuve una campaña una vez en una iglesia en el Bronx, y en una vigilia que hacíamos se llamaba Pentecostal de la cabeza a los pies, y habían como 700 jóvenes, y me tocó ministrar con otro amigo ministro, otro colega ministerial, y había un tipo que estaba de que hablando en lengua y profetizando, y yo estaba en la oficina trancado, y hablando en lengua y profetizando, diciendo un montón de disparates. Yo salí de la oficina literalmente, caminé hacia él. Cuando me entregaron el micrófono me quedé mirándolo y siguió hablando, y me bajé del altar. Cállate en el nombre de Jesús. Ya, enmudece. Porque a veces no es que están sintiendo el poder de Dios, se quieren llamar la atención del pueblo. La emoción. La emoción lo controla. Y lo que hacen es que le hacen un daño a la iglesia, porque las personas, cuando no tienen el discernimiento de espíritu, pueden ser confundidas a través de estas manifestaciones. Nota que el concepto de manipulación de tantos predicadores de hoy en día con este asunto, y de tantas personas, hay gente que están en las iglesias. ¿Tú sabes para qué están con los pastores en las iglesias? Okay. Para cuando el pastor grita, ¡ah!, ellos tienen que salir corriendo y hablando en lengua. ¡Ey! Hablando en lengua. ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí?
Sí. Tú eres intérprete. Sí, yo he visto eso. Es un mecanismo de manipulación que también se ha usado con esto. Se habla en lengua y después de que empiezan a profetizar, entonces como tú hablas en lengua, pues Las Dios, demás personas di que se activan, pero Exacto. son personas ya en la misma iglesia que ya saben. entrenados. Están entrenados. Y también para que los demás hermanos en la iglesia piensen que ellos están llenos también del poder de Dios. Exactamente. Entonces, el peor error es cuando tenemos un líder, una persona que está al frente de una congregación, y le voy a pedir que sigan compartiendo esta transmisión, porque esto está bueno que estamos hablando. Cuando tenemos un grupo de personas que no se han dado cuenta del daño que se le está haciendo a la iglesia. Al tú tener un grupo de personas que están manipulando un escenario, aprovechándose de una situación, y los débiles en la fe, los débiles en el espíritu, inmediatamente en vez que la persona que está ministrando al frente se levanta y sale a correr, le caen 20 y 30 atrás corriendo. En mi país, yo voy a hablar de mi país, en República Dominicana, eso es algo que frecuentaba mucho. Sí, eso es algo... Frecuentaba. No, frecuenta bastante. ¿Qué es lo que frecuentaba? Es algo sí, fuerte frecuenta. todavía. Ahora sí. Que tú ves que llega un muchacho, está predicando y tiene ese... ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey! Está bien que tú quieres motivar al predicador, me quieres motivar a mí, a la persona, a que la palabra está buena, pero no me venga a mí con que tú te dediques hablando en lengua. Son emociones que tú sientes. Y tú ves que le da la mano, ¡ay, saca, ay! Y le está hablando en lengua al que le queda al lado para ver si el otro se activa. Y le cae atrás emocionalmente. Entonces, ¿en qué edifica eso al cuerpo de Cristo? ¿Qué tipo de manifestaciones vienen a través de esa? Esa es mi pregunta. Yo entiendo que uno se da cuenta que no edificó. Cuando tú llegas a la casa y tú no entendiste nada del mensaje, tú llegaste literalmente con el mismo vacío. O sea, ahí tú te das cuenta si realmente fuiste edificado. Mira, es que ya esto ha llegado a un nivel donde para que el pueblo, para ser aceptado por un pueblo o reconocido como que Dios se glorificó en ese pueblo, hay que romper las butacas, hay que romper las sillas. Le reitero, eso va conforme al carácter de la persona. Porque hay gente que está llena de Dios y tú no la vas a ver brincando, ni rompiendo sillas, ni rompiendo mesas. Mucho menos lo vas a ver es por el carácter que ellos tienen, quemándose, danzando en el espíritu, haciendo y deshaciendo. Es su carácter. Entonces el Espíritu de Dios se manifiesta conforme al carácter que ese ser humano tenga. Yo conozco un pastor que cuando Dios lo toca, es lo que hace llorar, quebrantarse. Flemático, me imagino. Y llora, y llora, y llora. Y la presencia de Dios se siente hermosa. Hay otros pastores, decía como yo, sanguíneo, en ese sentido, me puso yo mismo de ejemplo. Que cuando Sanguíneo con colérico, diría yo. en el sentido, ahora, que cuando Dios nos toca, volamos hasta por arriba de los años, subimos arriba de los palos, ¿sabe? Danzando. Usted sabe, pastor, que eso es muy importante que usted lo está diciendo, porque hay gente que critican al otro porque se mueven diferente como ellos se mueven. Por ejemplo, usted es muy diferente a mí, pero yo reconozco que usted, cuando tiene el Espíritu Santo, aún usted se mueva de una manera totalmente diferente a lo que yo me muevo. Y la gente muchas veces quiere criticar al que se mueve, de que se está moviendo mucho. No, discierne si realmente esa persona tiene el Tengo Espíritu una Santo. pregunta, pastor, que esto es algo que siempre me ha estado molestando. Esta pregunta siempre ha estado dentro de mí. Yo he escuchado personas que han hablado en lengua y cada vez que esa misma persona habla en lengua, repite la misma lengua. La repite. O sea, no quiero faltar el respeto porque no quiero decir, o sea, la lengua que utiliza, pero siempre utiliza la misma lengua. O sea, las mismas palabras mientras está hablando en lengua. Mientras está hablando en lengua. Sí. ¿Qué es eso? Bueno, yo entiendo que hay dimensiones. Porque nota que él dice, el mismo apóstol Pablo, compartan la transmisión, por favor. Por ejemplo, pastor, para hacerle Todos. entender bien, por ejemplo, dice, esto es un suponer, ta. Pero cuando vuelve a hablar en lengua no dice ni te, ni ti, sino vuelve de nuevo con ta. Repite la misma lengua o el mismo patrón de la lengua que había hablado. Mira lo que él dice. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. Luego él dice, así porque quisiera que todos vosotros hablasen en lengua, más que profetizáis. Porque mayor es el que profetiza, solo leí hace un ratito, verso 5, que el que hable en lengua, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Luego dice, ahora pues hermano,
que si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? ¿Por qué Pablo, reconociendo la posición que tiene Corintios, prefiere que ellos entiendan su lenguaje? Usted había dicho anteriormente que la razón por la cual quería era para que ellos pudieran ser exaltados y también para que ellos sean consolados, más que porque cuando ellos estaban hablando en lengua anteriormente, ellos lo que hablaban palabras vanas. Mientras tanto, cuando se profetiza, eran para exaltación y también para consolación. Entonces, ellos no todos ellos conocían el hablar lenguas extrañas, no todos ellos conocían lo que era edificarse a sí mismo. Ellos entendían que ya eran sabios en su propio, tú me entiendes, en sus propias teorías también, al manejar ya tantos diferentes lenguajes. ¿Me explico? Por favor, explíquese más. Me explico, al manejar diferentes lenguajes, vamos a ponerlo de esta forma más sencillo, a manejar tantos idiomas. Entiendo. Por su nivel de conocimiento, fueron de los que más gozaron los griegos. Claro. Ellos, en la repartición de Hechos capítulo 2. Porque eran personas que les gustaba estudiar y prepararse. Pero no todos hablaban las lenguas extrañas a las que Pablo habla ahí, que son las lenguas del Espíritu. Manejaban el don, pero no manejaban la vida espiritual. Era el don, pero sin el espíritu. Sin el Espíritu. Entiendo. Entonces, por eso tú ves que cuando no hay discernimiento de espíritu, un predicador llega a una iglesia, tiene un buen léxico para expresarse. Niño, présteme atención aquí, por favor. Venga, no se preocupe. Escuche esto, porque le va a ayudar. Tenían un buen léxico. Eran excelentes gramaticalmente hablando. Porque entendemos que en Atenas la mayoría de universidades, Filosofía era filosofía y los 12 templos, entre los 12 templos que tenían, había que sentarse a escucharlos a ellos históricamente. Entonces, al manejar con tanta excelencia el conocimiento que ellos tenían, pero no tener una vida espiritual delante de Dios, cuando veían a un hombre hablar en lengua, se extrañaban entre sí qué es lo que te está hablando. Y Pablo le dice, ok, ustedes se preguntan qué es lo que él habla. Le gusta lo que él hace. Porque él habla en lenguas, pero el don que tiene es edificado a través de la lengua que él habla. Se edifica a sí mismo. Y cuando tú eres una persona que habla lenguas extrañas, o sea, que habla el lenguaje de Dios, los misterios de Dios, te edifica a ti mismo. Toda impureza que pueda haber en ti arriesgada de raíz. ¿Por qué? Porque el pecado, los deseos, los designios de la carne, no quieren nada con la vida espiritual del hombre de Dios. Por eso tuve personas que un día comenzaron con el pie derecho buscando a Dios. Se involucraron tanto en estudiar y en escudriñar. No en escudriñar, discúlpeme. Bueno, han escudriñado otras cosas, otras doctrinas fuera de lo que es el fundamento de Cristo. Y se van mucho más allá y entran en una etapa de filosofía. Tienen tanto conocimiento que la palabrería lo mata a sí mismo. Y le mata lo que un día recibieron, que fue el Espíritu Santo. ¿Cómo se la matan? Las mismas manifestaciones, porque se hacen sabios ya en su propia concupiscencia y no dependen de la sabiduría de Dios que dice la Biblia. La Biblia dice, el que esté en falta de sabiduría, que la demande de Dios. Amén. Por eso tuve gente que un día dice, no, porque yo era pentecostal, no, porque yo era evangélico, no, porque yo era cristiano, no, porque yo buscaba a Dios. Pero ok, tú buscabas a Dios de una forma, has dejado al Espíritu Santo. Te has enfocado en el conocimiento, en el don que tú tienes, y ni el conocimiento en el don que tú tienes sirve para nada cuando no tienes la presencia de Dios. Dios mío. La predica la tengo yo escrita ahí. Porque no puede transformar ni restaurar una vida. No puede. No tiene cómo hacerlo. Alimentan la carne, pero no el espíritu. No alimentan el espíritu. Y las lenguas espirituales te edifican a ti mismo, te limpian, te traen pureza, te traen santidad, te acercan a Dios. Pero un pastor que aunque no hable en lengua, porta la presencia de Dios. Cuando declara una palabra profética, abre camino, cambia generaciones, exhorta, liberta, cambia, restaura, transforma. Él dice, yo prefiero que todos profeticen. Si vengo a vosotros con palabras, le dice Pablo, o hablando en lenguas, ¿de qué sirve si no me entienden? Porque ustedes no conocen el lenguaje de Dios. Entonces es mejor que yo venga con palabras llanas, prácticamente le está diciendo.
La gente está muy preocupada por hablar en lenguas. Pero eso no te va a garantizar la salvación. Y es muy hermoso el bautismo del Espíritu Santo. Jamás. Están preocupados por hablar en lengua, pero no están preocupados por conocer al Dios de la lengua. Amén. Ay, tengo eso escrito ahí yo. En un tiempo Dios me va a permitir predicarlo. Amén. Si no nos damos cuenta, ven, lo que Pablo le dice en el verso 6, que le dice, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovecha? Si no os hablaré con revelación. Porque yo hablo con Dios y hablo misterio para con Dios, para edificación de mí mismo. Pero cuando yo vengo con una palabra de revelación, no dice de teoría. Y sin el Espíritu no hay revelación. Usted puede ser mejor estudiante que quiera venir a estudiar conmigo en el seminario de profecía de ciencia. Si usted no procura tener el Espíritu Santo, usted no va a cenar estudiando conmigo. Tengo una pregunta. En el seminario que vamos a dar, Esther, no van a lograr nada. Porque sin vida espiritual de nada sirve la teoría. Por eso los motivadores evangélicos de hoy en día se molestan conmigo porque se lo digo. ¿De qué sirven toda la basura que ustedes hablan? Si no cambian a nadie. A nadie. Porque la palabra no viene por el Espíritu. La carne, Tú no sabes que no hay una cosa más sensible en la existencia que el alma. Tú escuchas un instrumental musical y tú lloras. y tú lloras porque es sensible. Por eso es fácil de encarcelarla. El alma. Claro que sí. Los motivadores son los que le las hacen. emociones, ahí están. ¿Qué hacen los motivadores de hoy en día? Le sacuden las emociones. A la gente le gusta que le digan, me da pena lo que tiene. Mira cómo tú estás llorando. Mira el sufrimiento que llevas. Tantas luchas, tantas batallas. Dale más de ahí. Penetra los tuétanos de los huesos cuando la palabra profética es verdadera. Tráele la revelación de Cristo al altar de la iglesia. Entonces, pastores que me están escuchando, ministros que no han podido hablar en lenguas, no se turbe por eso. No se preocupe, ungido. No se turbe, ungida, porque usted no habla en lenguas. Es muy bueno hablar en lenguas, pero lo que lo va a salvar son sus frutos del Espíritu. Habla en lengua, pero no tiene benignidad, no tiene gozo, no tiene paciencia. No tiene amor. No tiene amor, no tiene bondad, Templanza. no tiene templanza, dominio propio. ¿De qué me vale? La incoherencia. Dice Pablo, que esta faceta de Pablo me llama mucho la atención porque él dice, si no os hablaré con revelación o con ciencia. ¿Cuál es la ciencia que le dice Pablo a los corintios? De la ciencia que Pablo habla, Esther, es de traer la revelación de la intención del corazón y revelársela a ellos. Entiendo. El don de ciencia no es solamente un nombre y un apellido, que es una de las cosas que voy a enseñar. Le voy a dar un tip a los que me están escuchando. El don de ciencia no es un nombre y un apellido solamente. El don de ciencia no es una dirección de una casa, porque en el libro de Hechos vemos el nombre, el apellido y el apodo. Con Ananías, con Pedro, con Jacobo, con Pablo. Vete a la casa de un hombre llamado Simón, en la calle derecha. Él fue el que dio la dirección de la casa, fue el Espíritu de Dios que se lo reveló. Ok, reveló eso. El don de ciencia no es más que eso. Es más que nombre, es más que un apellido. ¿Tú sabes qué fue lo que me marcó cuando él le habla de esa forma? La ciencia que él le habla ahí. Cuando él llega allá y le dice él, pero este hombre le responde, perseguía a los cristianos. Le dice, vete, porque él te está esperando. No es que tú me diste el nombre y el apellido, niño, porque yo con eso lo hago y lo domino a través de las redes. Y me diste la dirección de la casa. Es que tú me digas el problema que ella tiene en el corazón, que nadie más lo sabe, porque Pablo no vio hablar con nadie. Con nadie. ¿Me están entendiendo? Él no había hablado con nadie, solo con el Espíritu de Dios que se le reveló. Entonces, cuando tú recibes la revelación de la ciencia de Dios, que habla directamente al corazón para interpretar lo que hay en ti, Lo que está pasando.
lo que tú estás pasando, tus vivencias, tú te das cuenta de que se está abriendo un camino espiritualmente para transicionarte a vivir en otra etapa de tu vida. Sucede lo siguiente. Esto está bueno. Que él le dice, o con profecía, o doctrina. ¿Por qué no le dijo dogmática? ¿Por qué? Porque a él no le interesaba saber su cultura, sino su alma. Busca en las reglas parlamentarias de las iglesias cristianas y te darás cuenta en sus reglas parlamentarias. El que ha estudiado sabe lo que estoy hablando. Y te darás cuenta que te puedo decir, el 80% de ellas no la cumple. Y por eso culturalmente se sienten a salvo, pero espiritualmente están perdidos. Están perdidos espiritualmente. Porque cuando vienen a lo doctrinal, se le olvida el amor por el prójimo. Hello. Se le olvida la benignidad, se le olvida la paciencia, el gozo, la paz, la alegría, de llorar con el que llora, de reír con el que ríe. Entonces están perdidos espiritualmente. Están perdidos espiritualmente. Amén. Tienen una constitución dentro de la iglesia. Se entiende y se respeta. Hablan en lenguas, exactamente. No están de acuerdo con el matrimonio homosexual. Se les respeta. Pero no lo aman porque no le predican a Cristo. Y cuando una persona llega con un problema de esto a la iglesia, lo echan para afuera. Y el que está hablando en lengua lo mira, busca machama, y comienza a hablar en lengua y a mirarlo. Dice a reprender a los demonios, y los demonios se quedan mirándolo. Pero, o la persona, no solo el demonio, la persona. Pero tú no sabes si es que yo vengo arrastrando Una violación. que abusaron de mí cuando era un niño o una niña. Tú no sabes por lo que yo pasé. Tú no sabes si fue que a mí me marcaron. Y por esta condición que yo tengo en mi vida, por tú estar hablándome esas porquerías, así mismo que le dicen que tú me estás hablando a mí. Yo no entiendo lo que tú me estás diciendo. Y tú ves que la persona llega afeminada a la iglesia, llega con una persona, con una, wow, Dios mío, Padre, con una condición de diferencia de género a la iglesia, y la gente, en vez de predicar del amor de Cristo, comienza a hablar en lengua a través de ellos, y que fuera diablo, y que la sangre de Cristo. Usted no conoce la Biblia. La sangre de Cristo no es para echar fuera demonios. ¿Quién dijo eso? Es lo primero que yo quiero que usted sepa. ¿Cómo que quién dijo eso? La gente de la iglesia que tú le predicas, los amigos tuyos. No, los amigos suyos. Los amigos suyos, porque la sangre lo único que hace es que salva y limpia. Pero ¿cómo que eso de que saca el demonio con eso? ¿Cómo que quién dijo eso? Pues tú no sales a predicar a la calle. A la gente que tú le predicas. Allá, dominicana. ¿En serio? La sangre de Cristo te echa Se fuera. reprende. La sangre de Cristo ¿Para perdonar? no es para echar fuera demonios. Jamás. Los demonios salen en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Amén. El aceite no es para ungir a los endemoniados, es para ungir a los santos. Aceite, cuando le ponen aceite a una persona endemoniada, lo que le están dando es fortaleza. Claro, porque eso es ungimiento, eso es protección. Y tan Ungiendo, Dándole fuerza. a esa persona que tiene un espíritu inmundo. Pues Porque- mínimo ya somos la iglesia católica. Eso es lo que ellos hacen. O si no, con agua bendita o agua, le echan. ¡Pa! Dios mío. Escucha bien. Yo sé que parece piedra, pero es maná, decían antes por ahí los predicadores. Dice, ¿con profecía o con doctrina? ¿Por qué Pablo quiere profetizarle al pueblo? Para que ellos pudieran entender su vocablo, traerlo al corazón de Dios. Cuando se dice entender el vocablo, significa que entendieran lo que ellos estaban hablando aún.
entendieran perfectamente Ok. lo que él le quería expresar a ellos. Acuérdate que él dijo griego con el griego. Pero nota que aquí él no le dice griego con el griego. Aquí él está hablando su lenguaje. Dice, porque si yo vengo, oye lo que me llama, él dice, ahora hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará? Pocas palabras, ustedes no tienen discernimiento de espíritu ninguno. Por eso es que hay predicadores que llegan a una iglesia y duran 2 horas hablando en lengua y no pasa nada. Porque nadie tiene discernimiento de espíritu y no lo entienden. ¡Yujú! Se van todos vacíos para su casa. No, lleno de demonios. Pero ¿cómo te van a entender si el lenguaje del cielo ellos no lo entienden porque no tienen discernimiento de espíritu? Entonces Pablo prefiere que tú profetices. Oye lo que Pablo prefiere. Pablo prefiere que tú profetices para poder edificar la iglesia. Por eso el ministerio profético es demasiado importante. Es muy importante conocer qué tanta facultad tiene la profecía para libertar una iglesia como para encadenarla. Literalmente te lo digo. Una palabra profética puede encadenar a una iglesia. A una iglesia. Y encerrarla. Estancarla y todo lo demás. Llevarla a una dimensión donde la iglesia no crezca a través de una palabra profética. Wow. Si esta palabra no reciben tu palabra, no le eches la perla a los celos, límpiate los pies y vete. Sí. ¿Qué estás haciendo? Después de que le predicaste. Está dejando el lugar maldito, maldecido. Oh, sí, claro, lo está dejando maldito. Te está yendo y no deja una solución para traer un cambio. Por eso tú ves tantas iglesias que llevan a un predicador y después de que el predicador va, a los 2 días se divide la iglesia. Por la palabra. Voy a traer al apóstol tal, al profeta tal, al pastor tal, al evangelista tal. Gloria a Dios que tú lo invites. Ahora, ¿fue Dios que te dijo que lo trajera a la casa? Come on. Porque puede ser que tú estés llevando a Balaán antes de encontrarse con el ángel a la casa y te maldiga la casa. Perdónenme. Dios mío. Que me perdonen, que es la verdad. Y el espíritu de Balaán, sin encontrarse con el ángel de Jehová en el camino, te maldiga la casa. Te la maldice. Mira lo fuerte, lo poderoso que es una palabra profética. Te la maldice porque te la maldice. Y cuando no hay discernimiento de espíritu, él llega hablando en lenguas. Y como no hay un intérprete que pueda discernir si la lengua que el hombre está hablando provienen de Dios o no, te maldice la iglesia. Te voy a decir más. Yo tuve un predicador en la iglesia que fue a predicar, pasaron 2 o 3 cosas y me fui de rodillas, no dormí esa noche y le dije a Dios, mañana que no le profetice a nadie. Enmudécelo la profecía, Jehová. Pero ya mismo, Señor, y me le fui de rodillas a Dios. Al otro día no me le di una profecía a nadie. Eso pasó en mi iglesia, aquí en CDR, yo estaba allá en el otro lugar. Y usted oró y le pidió permiso a Dios para invitar a ese atracador. No un atracador. No es un atracador, es un hombre de Dios. Sí es un hombre de Dios. Pregúntame cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Que las alabanzas van en la lisonja de la gente. Lo lleva a un extremo que le ponen una demanda que ellos tienen que complacer al público y no a Dios. Ay, Dios mío. Y quieren ganarse el agradecimiento de que el pastor vuelva y lo invite para la iglesia. Quieren quedar bien con el pastor, lo que hacen es un disparate. Complacer la carne, no el espíritu. Ni siquiera la carne, niño, la gente que está ahí al pastor quieren quedar bien con el pastor. Ah, sí. Para que me vuelvan a invitar a la iglesia, porque si yo quedo bien en mi mensaje y el pastor me vuelve, yo hago algo que el pastor entienda que esté bien, me van a volver a invitar. El pueblo hace que el predicador, Caiga, Dios mío, y de mala manera. ¿Por qué? Porque la gente de hoy en día se ha vuelto fanática de una profecía. wow, Y sin darse cuenta, te pueden destruir la vida. El matrimonio. Porque puede ser que tú seas el profeta joven que Dios quiera levantar. Pero por no tener discernimiento de espíritu, se te va a aparecer un profeta viejo, te va a decir, un ángel se me reveló. Y como tú no tienes discernimiento de espíritu, vas a decir amén, porque es un hombre que Dios usa. Y a todo lo que dice fulano, tú dices amén, porque es el profeta que lo dijo. Oh, sí, claro, duerme de ese lado. Yo le he enseñado a Casa de Gloria Restauración en CDR, yo he enseñado
Así sea mi persona, el pastor de la casa que le dé una profecía, analícela. Usted tiene derecho a hacerlo. No le diga amén. Espere que se cumpla la palabra profética. Pero Se sabrá si fue Dios o fue la emoción. hay algo. Usted puede ser un hombre de Dios y dar una profecía profética, ¿no? Una palabra profética. Una palabra profética. ¿Qué pasa? Si la gente no está caminando en esa palabra, dice que el hombre no es de Dios también. Es otra cosa. ¿Verdad? Si tú no estás caminando en la palabra y la palabra dura tiempo para cumplirse, si te dijeron que era en diciembre y no se ha cumplido y pasó diciembre, pero chequeate tú también, analízate. ¿Por qué esa palabra no se ha cumplido? ¿Qué tú estás haciendo que no está permitiendo que esa palabra se cumpla? Hay mucha gente así. Entonces dice que el hombre no es de Dios porque la palabra no se ha cumplido. Chequeate tú. ¿Qué tú estás haciendo que esa palabra no se ha cumplido también? Es una realidad. Muy real. Por eso mismo, niño, porque las personas, como tú decías, reciben una palabra, pero ¿qué tú haces? Dice, pacientemente esperen. Jehová, ese Esperen, término es el Jehová. término paseo. Actuaré en silencio. Sí. Hay gente que no actúa. Hay gente que Dios viene y te dice, hey, voy a hacer un cambio en tu vida. Recibiste la palabra profética. Te moviste para que esa palabra tenga un cumplimiento. La fe sin obra es muerta. Cumpliste con la parte que te toca a ti. Hay momentos que circunstancialmente la palabra profética es desatada y se va a cumplir, quiera tú o no quiera. También. Pero tiene que haber una acción. Hay momentos donde se determina a través de una acción para que Dios reaccione a tus acciones. Por ley bíblica. Dios te dice, te voy a dar un trabajo. Ah, pues si tú te quedas en tu casa, ¿no esperas que el trabajo te llegue a tu casa? No, acciona. Tira los currículos. Tira los currículos. Adiós. Pero ¿qué sucede con esto? Si la iglesia no conoce la edificación que puede haber a través de hablar en lenguas, cae en el error donde las personas sin conocer a Cristo invocan demonios. Yo he estado en congregaciones que he visto personas invocando demonios. Espérese, pastor. ¿Qué? ¿Cómo? Hay cristianos que están invocando demonios sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Dios mío. Tú no sabes que hoy en día hay pastores que le quieren enseñar a la gente cómo hablar en lengua. Eso yo lo he visto. Espérese, Eso- ¿qué? Eso es verdad. Yo lo he visto. Y si usted tiene una iglesia de esas donde te quieren enseñar cómo hablar en lengua, atentamente, mira, me llamo pastor, perdón, soy el pastor Miguel Grullón. Es un honor para mí poder saludarte en este tiempo. Si te estás congregando en una iglesia donde el pastor te quiere enseñar cómo hablar en lenguas, escapa por tu vida. Bueno. Que eso viene por revelación del Espíritu, a través del bautismo del Espíritu Santo. Ningún hombre puede enseñarte a hablar en lenguas. Pero ¿cómo así que te enseñan a hablar? O sea, Te dicen la manera, abre la boca de esta forma, deja que la lengua suelte y toda esa vuelta. Te dice, tú tienes que soltar la lengua, Ya, vamos, suelta la suéltala, lengua, hurra, suelta. y te Ahí dicen, practica, ven. Ujú. Sí, así mismo. Come on, eso no proviene del Padre. Ay, Dios mío. Eso no proviene del Padre, varón de Dios. Eso no es de agrado a Dios. Ok. Cuando el Espíritu de Dios llega, hay un momento dado, atención, iglesia. No es, usualmente los seres humanos, nosotros, al no tener dominio propio, tendemos a perder hasta la conciencia. Perder hasta la conciencia. se le ocurría a Daniel. Le ocurría a Daniel. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en tu vida donde no es como mucha gente interpretando, porque el espíritu se sujeta al profeta. El espíritu que dice la palabra y el espíritu, mire, vamos a buscarlo. Oh, one Ahí more mismo time. desactive. El espíritu. Sí, sigue desglosando no te preocupes. No, es que, no sé, me llamó bastante la atención eso. O sea, estoy todavía un poquito en shock en lo de que hay gente que te enseñan a hablar en lengua, porque yo tuve una experiencia, me reservo el nombre obviamente, a mí me invitaron a una congregación y hubo un pastor que a mí me dijo que yo tenía el don de hablar en lenguas.
Y yo le decía a ese pastor, sí, pero yo entiendo que eso es para mi edificación. A la hora que yo lo recibo, es para mi edificación. Yo estoy segura que cuando Dios quiera que sea para la edificación del pueblo, Él me va a poner a hablarlo, o sea, duro, y me va a decir, o sea, va a levantar a alguien de la congregación a que lo interprete para que la palabra no sea vacía. Y el hombre me estaba hablando por teléfono, el pastor me estaba hablando por teléfono y me estaba diciendo, mira, no, que es así, pero me decía, habla, desate. Y yo le agarraba y le decía, no, pastor, es que yo no puedo, si yo no siento hablarlo, yo no puedo hablarlo cuando Exacto, usted quiera. no Y literalmente él me dijo que no me iba a volver a invitar más a su iglesia porque yo no tenía el Espíritu Santo. Y que tenía el Espíritu Santo retenía dentro de mí. Es que tú no estás reteniendo, porque es que mira. En este mismo capítulo 14, en el verso 32, mira lo que dice. De Primera de Corintios. En el verso 32 dice lo que dice. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esa palabra espíritu que se escribe ahí, no es con mayúscula. Hasta gramaticalmente te lo enseña. Que no habla del Espíritu Santo, superioridad, autoridad. No, entonces si no es Y de mayúscula, señorío. si no es mayúscula, cuando es mayúscula es una persona propia, o sea, es alguien. Pero cuando es minúscula, ya Es eso otra es uno cosa, solo. pastor. Están leyendo la Biblia y no saben leer la Biblia. No sabemos cuando hay un punto, pararnos en ese punto. A ver por qué hubo ese punto. Porque hay una letra mayúscula y una letra minúscula. Cuando dice Dios con letra mayúscula, Y Dios esconde. Y Dios es con letra minúscula. Elohim y Elohim. Elohim. Por eso tú te das cuenta que hay gente que dice, no, porque el espíritu es sujeto al profeta. Espérate. Give me one second. ¿Cuál espíritu? Give me one second. El Tetzelén o Tetzel, la imagen, el espíritu del hombre, el espíritu de vida que el hombre porta, se sujeta al profeta. ¿A qué profeta? A ese don de profecía que tiene. Ok. Y le da vida al don. Porque el don sin el espíritu del hombre no vive. Pierde el aliento y pierde el suspiro de Dios. El Ruach. ¿Alguien me entendió? Sí, pastor. Yes. ¿Me entendieron? Sí, Yes. el Ruach. Entonces, el ruaj de Dios, que es el aliento de Dios. Entonces, por eso tuve tantas personas confundidas en las iglesias diciendo, oye, yo no entiendo por qué razón yo trato de buscar la forma de crecer espiritualmente y por qué yo no logro hacerlo. Tu espíritu se edifica cuando tiene una conexión divina con el Espíritu Santo. Porque se encuentra con su Creador. Por eso tú puedes ver un hombre ungido, una mujer ungida, o sea, alguien lleno de Dios que en su lecho de muerte sigue adorando a Dios. Porque se hace uno con Él. Y Pablo por eso podía hablar con tanta libertad y decir, ey, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Porque mi vida espiritual no depende de las cosas terrenales que se ven, Amén. sino de una coinonía con el Padre directamente. Thank you, Jesus. Las personas hoy en día necesitamos esa coinonía con Dios. Un Eyat, uno. Si tú te das cuenta, no hay algo que conozca más e interprete más la vida espiritual de un hombre que los demonios. es otra cosa. Hay diferentes lenguas, pastor Norda. O Hay sea, lengua para los demonios, para echar fuera demonios. No, Hay lengua no, para no, un no. milagro, no. No. pasa eso, es la misma lengua. Es el mismo Espíritu Santo que lo hace, sino que tú vas calando espiritualmente. ok. O sea, los demonios reconocen. Cuando tú hablas misterios para con Dios, que decía hace un rato, y te decía que espera como consolador, opera como abogado. Y si pecábamos, abogados tenemos. Dejaré con vosotros el Espíritu Santo. Ok. Cuando los espíritus inmundos logran identificar al Espíritu Santo en la vida de un hombre o en el espíritu de un hombre, haciéndose uno en él, es cuando su carne comienza a reflejarlo, porque ya su alma es saciada por la presencia del Padre. Escucha bien, te haces uno con él y tu espíritu revela la imagen del Padre. Por eso le decía hace un rato, cuando Jesús llegó a Gadara, Mateo habla de dos, los gadarenos, al verlo, dijeron, ¿por qué has venido antes de tiempo? La vida espiritual no es como mucha gente interpreta. La vida espiritual va mucho más allá de lo que la gente entiende.
Y él le dice, porque has venido antes de tiempo. Ya le conocía, ya le había visto, sabía quién él era. Sabía cuándo era su tiempo. Ahí que usted habla, pastor, que hay demonios que son sordos y otros que por eso mismo, porque mira, él lo conocía, lo iba visto ya. Él le dice eso, pastor. Le dijo, has llegado antes de tiempo, entonces ellos conocían cuál era el tiempo. No, Entonces, Ellos- ¿por qué dicen antes de tiempo? ellos no conocían el tiempo, porque ellos no lo estaban esperando. Pero ¿por qué dice antes de el tiempo? Porque ha venido antes de tiempo, en pocas palabras. No era en este tiempo que yo te esperaba. Pues entonces ellos conocían más o menos un tiempo. No tenían un tiempo cronológico, no podían conocerlo. Recuérdate que por ese mismo momento, por esa misma razón fue cuando el vientre de María es escogido para depositar a Jesús en él. Inmediatamente Herodes se dio cuenta Ujú. y buscó la forma de perseguirle, porque escuchó, ya él sabía de las señales que iban a haber en el cielo. ¿Me entiendes? Eso se sabía, la señal que iba a haber en el cielo. Lo que no sabían era quién era. ¿Me entiendes? Sí, entiendo. En el sentido, ellos no sabían quién era él. Hasta que le vi, ey, espérate, ¿por qué tú has venido? Ahora te conozco. Los discípulos no sabían quién era él. Estaban con él y no sabían quién era. Los demonios Los demonios lo reconocieron. primero que ellos. Lo hicieron los demonios al reconocerlo. Y lo hace Bartimeo, Porque dice Jesús, hijo de David. Y ninguno se imaginaban por qué le decía así. ¿Por qué? Cuando Bartimeo escuchó las palabras de Jesús, se dio cuenta de la autoridad que Jesús tenía. Pero Bartimeo no estaba vivo cuando David estaba. ¿Me entiendes? No estaba, pero escuchó de su profecía. Acuérdate que ellos estudiaban todos. Venía del linaje de David. Y venían de ese linaje. Y sabía que le tenía que llamar hijo de David, no por María, sino por José. ¿Me entiendes? Que le tenían que llamar, espérese, que ahora yo me puedo entrar en algo, en un debate demasiado grande, porque entonces, ¿de quién era hijo Jesús biológicamente? Por eso mismo, no le dice por María, porque el linaje de David no viene por María. Es por José. Ok. Biblia. Ujú, yo sé que la Biblia, pero es que existen muchas personas que dicen que José no tuvo nada que ver ahí. ¿Cómo? Ok, José no tuvo nada que ver en el hecho de acostarse con ella en una cama. Ujú. Pero tenía que venir obligatoriamente y serse padre de él, Egenao, Geneca, engendrarlo por el Espíritu. Es decir, este es mi hijo. Y declararlo como su hijo. Pero él no llegó al templo a tirar las palomas. No tenía que tirarla porque el ángel se le reveló. Y le dijo, tu esposa María fue escogida. Esposa, lo declaró casado. Ya, tu mujer fue escogida. Escuchen ustedes los que están acá, escuchando este programa hoy. Ok, Bartimeo dice, de David, hijo de David. Usted a mí me está diciendo que lo dijo por la forma en que él hablaba. Él reconocía que tenía que venir de la simiente de David por linaje de José. Ok, ¿qué fue lo que Bartimeo discernió para hacerlo a él entender que venía de ese El linaje? Salvador, él sabía que venía por ahí. Pero ¿qué fue lo que a Bartimeo lo detonó para saber que era él? Pero mi negra, la revelación del Espíritu llegó a él. ¿Cómo? Pues claro. Pero ya el Espíritu Santo se estaba moviendo cuando Bartimeo escuchó de Jesús. El Espíritu Santo aparece cuando se le revela a Elizabeth. Espérese, tengo otra pregunta. Y se le revela a María. Yo sé, tiene un nombre propio. Me imagino que después de eso, tal vez, pueda ser que él haya permanecido en la fe. Pero antes de, Bartimeo, o sea, solamente aparece en la Biblia, de la nada. ¿Qué le hace, qué le hace a usted entonces pensar que él discernió en el espíritu de que él venía del linaje de David? No entiendo, porque... Ok, te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. A ver, ¿Dios se te revela por conocimiento o por revelación del Espíritu? revelación del espíritu. Ahí te respondiste tú sola. Se le reveló en el espíritu A Bartimeo. Imagínate que todos se preguntaban, pero ¿y cómo es que le está diciendo hijo de David? ¿Qué locura es esta? Si los mismos sacerdotes se preguntaban, ¿y quién eres? Y ninguno se daba cuenta. Think about it.
Y la misma del flujo de sangre. Ellos se preguntaban, ¿quién eres tú? Le decían. Que puede echar fuera demonios, sanar los enfermos y decirle, tu fe te ha salvado. ¿Quién tú eres? Entonces el espíritu... Si le digo quién soy, no me van a creer. Se le revela a Bartimeo. Revelación, visión. Ok. ¿Y los ojos? Fueron abiertos espiritualmente antes de ser... sanado. Oh, wow. Ok, ya entendí. Ya. ¡Ah! Ok. Que él pudo ver lo que ellos no vieron. Espiritualmente, antes de abrirse ojos los... fueron abiertos por antes de... revelación. ¡Wow! Ok, ya. Ok. Nota que en la Biblia hay un hombre que recibe una promesa de que iba a cargar el propósito de Dios. ¿A quién fue? ¿A quién? Vamos, tú eres una mujer de palabra. Sí, pero espérese que usted a veces habla como en código. Repítale eso, por favor. Hubo un hombre en la Biblia que se le fue declarado que no iba a morir sin antes cargar al Hijo de Dios en sus manos. Simeón. Simeón. Cada vez que escucho ese nombre me acuerdo de él. ¿Me entienden? Y entienden que había un silencio en Israel, que no hubo un silencio porque estaba la profetisa Ana. Ah, los 400 años. Ahí no hubo ningún silencio. Ana estaba profetizando. Por eso es que hay gente que dice, Dios no me hable, no se está dando cuenta que hay alguien en África orando por ellos, sin conocerlo. Dios no tiene misericordia conmigo. Tú no sabes que hay una persona en Puerto Rico, en Cuba, en Argentina, en México, en Guatemala, en Chile, en Europa, en Asia, declarando una palabra a favor tuyo. Porque el espíritu... Le indica que ore por esa persona. Por eso hay gente que cuando no conoce la vida espiritual se pregunta, ¿cómo es que alguien se me revela en un sueño? Yo me soñé que yo estaba orando por alguien, que yo nunca había orado por él. Y pasan 10 años y cuando tú llegas y te encuentras con la persona y dices, ay, yo tuve lo que se llama un déjà vu. Tú no tuviste ningún déjà vu, sino que tu vida espiritual te fue revelada en el presente de Dios, no en el futuro de los hombres. Gracias, pastor. Gracias, pastor, gracias. Ya entendí muchas cosas. Se escuchan unas voces raras en el edificio. Llega un momento, pastor, donde he estado orando y se me muestra la cara de una persona. Y o sea, todo lo físico. O sea, si yo llego a caminar en la calle, yo estoy segura que yo puedo conocer esa cara. Claro. Y es eso. Ana oraba, profetizaba. Ana. La profetiza. Ana la profetiza. Pensaba que iba a hablar de Débora. Y de repente él carga el propósito de Dios en sus manos. Lo presenta al Eterno. Y ya muere en paz. Hay personas que se han pasado 300 años, 200 años y no se ha cumplido lo que Dios me dijo. Hay dos cosas que Dios quiere sacar de ti. Número 1, resistencia. Y número 2, perseverancia. Dicen que el que persevera triunfa. Hasta el fin. Hasta el fin. Pero nadie puede triunfar. Nadie es eterno sin antes tener en este camino, un encuentro personal con Dios. Escucha esta palabra. Él le dice lo siguiente. Está muy bueno el estudio que traíste. El tema que cogiste para hoy. Obviamente, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, así no dieren distinción de voces, como se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara. ¿Por qué tiene que hablar de distinción de voces? Porque estaban hablando todo al mismo tiempo. El mismo lenguaje, el mismo idioma. Entonces, para que haya distinción de voces y poder discernirla, tiene que haber discernimiento de espíritu. Ustedes saben que cuando los instrumentos tocan tienen que crear algo que es armonía.
uno no puede tocar al mismo nivel porque entonces no se entiende lo que se está hablando. Por eso fue que le dijo. Ciertamente es distinción de voces. ¿Sabes lo que le está diciendo? Porque hay muchos de ustedes que ministran con el don pero sin el Espíritu de Dios. Y yo tengo que saber discernir quién de ustedes está ministrando bajo el don y quién de ustedes está operando con el Espíritu Santo operando en el don. Por eso tú te das cuenta que hay predicadores que llegan a un lugar y entienden, wow, como Dios me usó. Tú tienes un don, mi rey. Lo que pasa es que había un pueblo dando gracias a Dios a voces para que el don de algunos sea activado. Eso está en la Biblia. Dios mío. No es que Dios te usó, es que había un pueblo orando y ayunando para que Dios se glorifique. Había una demanda. Y había una demanda espiritual. Entonces hay dos cosas, necesidad y propósito para las manifestaciones de Dios. ¿Me doy a entender, Sí, Iglesia pastor. de Cristo hoy? Sí, pastor. Sí, Compartamos esto y quiero terminar con 2,000 personas viendo el live de hoy. Compártanlos, por favor. Escuchen esto, que nos falta muy poco. Y quiero terminar de esta forma con esto. Mira, él le habló de la distinción porque él sabía que ellos, en parte, hablaban en lenguas y hablaban con Dios. En parte se edificaban a sí mismos. En parte desglosaban los mensajes a través de la lengua que le había sido otorgada en cuanto a la sapiencia humana, Okay. para diferencia de idiomas. ¿Ok? Porque puede ser que tú y yo hablemos el mismo idioma, pero no tengamos el mismo lenguaje. Espérese. Tú sabes que la lingüística se maneja de esa forma. Podemos hablar el mismo idioma, Sí. pero no operamos en el mismo lenguaje. Ok. Por ejemplo, tú y yo hablamos español, pero usamos jergas diferentes. Ok. Ya ahora sí. Capté. El lenguaje que se utiliza en un sector, quizás es el lenguaje diferente que se utiliza en otro sector. Entiendo. Por eso, en lugares culturalmente, hablamos los latinos. Hablemos de España. España tiene unos lugares donde se habla español y en otros se llama Catalán. catalán, Que son gallegos. y Que eso. son, sí, que son los gitanos. Entonces, hablan diferente. Por esa razón, igual que en República Dominicana. Tú vas al barrio y se habla un lenguaje muy diferente al que se habla en la ciudad. O sea, hay una jerga que se utilizan que son diferentes. Son diferentes lenguajes aunque hablan el mismo idioma. Entiendo. Ya entiendo. Entonces, Pablo, eso es lo que le está diciendo a ellos. Y después, Se me explotaron mis 3 neuronas. eso es lo que Pablo le está enseñando a ellos. Le está diciendo, hey, un minuto. Están hablando la misma lengua. Quiero hablar tu propio lenguaje. Porque no hablamos el mismo idioma. Yo hablo el idioma de Cristo, yo lo hablo. El idioma de la edificación del cuerpo de Cristo, de la santidad, de la integridad, yo lo hablo. Ustedes lo conocen, pero no lo practican, por eso no pueden hablarlo. ¿Me está entendiendo? Sí, pastor. te entiendo. Por eso dice que el que es las cosas, lo que es del espíritu, espíritu, lo que es de la carne, carne es. Y tú te vas a encontrar con miles de personas que dicen que son cristianas, son ministros, pero no hablan el idioma de Dios. Es así. No hablan el idioma de Dios. Es así. Pueden pronunciar su lenguaje, pero no hablar su idioma. Wow. Lo entendí. ¿Cuántas personas hay con ministerios? Date cuenta. Dos cosas que yo comparo en esta vida. En la vida secular, la mayoría de nuestros jóvenes en República Dominicana quieren ser demboceros. En el cristianismo o en la iglesia cristiana, la mayoría de los jóvenes cristianos evangélicos quieren ser profetas. Antes los jóvenes secularesmente en República Dominicana querían ser peloteros la mayoría. Ahora son demboceros, hablo de la mayoría. Una realidad, pues yo pasé por ahí. Antes en mi país, en República Dominicana, la mayoría de los jóvenes querían ser evangelistas. Ahora todos quieren ser profetas. Porque es más fácil decir que Dios dijo que salía a ganar almas para Cristo. ¿Que Dios dijo qué? Que salir a ganar almas para Cristo.
Es más fácil pararse en el altar y decir, así dice el Señor, que salir a regalar tratado. Claro. El sol es sol. Que evangelizar. Hello. Yuhu. Entonces, ¿dónde estamos? Hoy en día queremos ser conocidos por los hombres y no ser conocidos por Dios. Eso es lo que está pasando. Wow. Con esto termino. Y si la trompeta, escuchen estas palabras, muchachos, escuchen esta palabra. Verso 8 del 1 de Corintios capítulo 14. Escuchen esta palabra. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Sí. Se tocaba el chofar antes de empezar una batalla. Y si lo diera incierto, ¿quién se iba a preparar? Nadie. Nadie. Porque no conocían. Así mismo están las iglesias, recibiendo gente y personas de que están hablando en lengua y son inciertos, y nadie se prepara para los engaños que el diablo tiene para destruir la congregación y destruir la familia. Wow. Por la falta de discernimiento de espíritu. Mira, una parte que yo voy a tocar que va a ser muy sensible en el seminario, comienza ahora el 2 de marzo. Atención a las 1900 personas que tenemos conectadas. El 2 de marzo de este año 2021 yo comienzo un seminario profético y de don de ciencia, donde hablamos de discernimiento de espíritu, oyendo la voz de Dios, cuando se da la profecía, cuando se da la profecía. Para más información búsquelo en miguelgrullón.org. Miguel, escríbeselo a Gedalía, por favor, como una nota. miguelgrullón.org. miguelgrullón.org o llamen al 551-556-7873 para que se pueda inscribir. Escucha esto, Esther. Dice: así también vosotros, si por la lengua no dicieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Lisonjas. ¿Cómo es posible? ¿Te das cuenta lo que son lenguas mecánicas? Sí. Que son las imitaciones que usan. Wow, fulano habla una lengua y lo vi en el play de pelota, lo vi en el estadio. Yo vi a Grullón con una toalla en la cabeza y habla una lengua rara y de pronto lo oyes, dicen una cosa extraña, ni siquiera saben lo que están hablando. Cuando tú conoces la vida espiritual en intimidad con Dios y tienes el discernimiento de espíritu, incluso antes de tú levantarte a ministrar en el altar, tú sabes decirle a los demonios: demonios, tranquilo que voy a predicar. Cuando yo termine de predicar, ustedes se van a manifestar. Porque tiene discernimiento de espíritu. Y sin discernimiento de espíritu no hay nada. Nada, nada, nada. Atención que se lo voy a decir hoy. El don que la iglesia de Cristo debería de procurar más frecuente no es hablar en lengua. Pésele a quien le pese. No es profetizar. Pésele a quien le pese. No es milagro, no es sanidad, no es sabiduría, no es... Mira. Discernimiento de espíritu. Amén. Porque todo lo escudriña. Todo lo sabe. Cuando él dice: porque no hay nada oculto que no sea revelado a mis hijos los profetas. Le está diciendo: no hay nada oculto que no sea revelado a través del discernimiento de espíritu para mis profetas. Pero como una gente que no tiene discernimiento de espíritu, ni tiene autoridad para echar fuera demonios, identificar cuando son demonios, cuando es la emoción y cuando es Dios, anda profetizando. ¿Por qué? ¿Qué lo hace ser profeta? Hablar bonito, tener muchos seguidores. Parece. No.
Cuando tú te edificas a ti mismo, hablando en lengua, orando en lenguas, aún tu propia carne te delata delante de la gente, porque se ve un cambio en tu cara. Tus ojos no dan la misma mirada. Wow. Los ojos son la ventana del... Pero sin discernimiento de espíritu, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Qué profecía te puede dar con eficacia, aunque la use nada más con el don, pero que puede edificar tu alma sin el Espíritu Santo de Dios? Te habló el don, pero no el Espíritu. ¡Yujú! Y después de esa profecía viene tremenda persecución para ambos. Claro. Para el que la declaró y para el que la recibió. Es que me dijo que Dios me iba a bendecir. Pero tú no sabes quién fue que te dijo que te iba a bendecir. Así dice el Señor. Pregúntale a Dios qué Señor fue que dijo que te iba a bendecir. ¿El Señor del don o del talento o el Dios de los cielos? Porque hay muchos señores. Y debe entender que también cuando tú dices lo recibo y amén, es casi lo mismo. Cuando tú dices lo recibo, tú estás recibiendo. Porque cuando dice amén, está diciendo así sea. ¿Cómo? Que cuando usted dice la persona que lo recibo y amén es casi lo mismo. Porque cuando usted dice lo recibo, lo recibe. Pero cuando usted dice amén, también está diciendo así sea. Le dice así sea a algo que ni siquiera sabe lo que le están declarando sobre su vida. Y los efectos secundarios que tiene recibir una palabra fuera de la voluntad de Dios. Hello. Yo, mira, hace unos días, yo testifico, yo no tengo ningún problema con eso. Yo pasé una situación aquí en este edificio. Yo le dije a Dios, a este individuo yo le entrego su cuerpo al diablo. Y su alma te la entrego a ti, Cristo. Sálvalo. Sálvalo, Llévatelo. pero llévatelo. Sí. Está bien, Pablo. No. Lo que pasa es que a mí nadie me hace vivir de tropiezo en este camino, pero lo quiero hacer para Dios. Es para Dios que yo trabajo, no para los hombres. Dios mío. Ay, pastor, lo mató. No, yo no lo maté. Tengo su nombre en mis rodillas. Cuando voy a orar, me pongo el nombre en las rodillas. Y no es cuento, lo tengo ahí en un papel escrito. Su nombre en mis rodillas. Es orándole a Dios que estoy de rodillas. Bendícelo con la salvación. Pero llévatelo de esta tierra. Ríete, no me importa. ¿Quién se me va a parar por el medio a mí para lo que yo quiero hacer para Dios? Pero somos locos. Y yo estoy trabajando para el diablo, pero si los narcotraficantes o la gente por ahí que no tiene temor de Dios anda mandando a matar gente y le quitan la vida humanamente y se lo lleva el diablo y para el infierno. El día de mañana, cuando le llegue el momento de que sean juzgados por Cristo. Porque no, pero mejor que se salve. Pero que se vaya. No, que se salve, vaya con Cristo. Que se moleste, que se quiera molestar. A mí nadie me va a venir con cosas que piedra de tropiezo para el evangelio. Okay. Para que el reino de Dios sea manifestado. No. Faraón tiene que ahogarse cuando yo cruce. Dios mío. Cuando yo vaya a mitad del camino de este edificio, terminándolo, Faraón tiene que ahogarse. Faraón. Esto fue Pastor Miguel Grullón. Radio Show. No, usted tiene que decir este Barranco y tú. No, yo no ando en esos asuntos. Usted se me metió por el medio a mí, usted puede hacer lo que usted quiera conmigo, pero se metió con el evangelio, se metió con los planes que yo sé que Dios quiere hacer algo grande en el camino para el Señor. Hay gente que hay que entregársela al cielo, lo aprendí con mi pastor Lavoy. Me decía, negrito, hay personas que llegó su momento ya que se le cumplió. Hay que orarle a Dios para que Dios se lo lleve. Para que no se pierda. Para que no se pierda, porque puede ser piedra de tropiezo para otros. Y antes de volverse piedra de tropiezo, que el Señor se lo lleve. Que el Señor, ok, entiendo.
Y Dios no va a intervenir ahí, como hizo Pablo, Ay, Dios que mío. dijo, no, tranquilo, no se lo entreguen a Satanás. Déjenlo adentro de la congregación. Se equivocó. Pastor, esa es la prueba que Dios le mandó para que usted sea fortalecido. en Oye, fe. a otro de que si eso es bíblico, pero mandó Eliseo a que unos osos agarraran unos chamaquitos y los desbaraten. Sí, por llamarle calma. Por llamarle calvo. Y reírse. Imagínate a alguien que se me quiere meter en el camino a mí con este proyecto para Dios. Y ese no, él no lo mandó a salvación, eso nada más mandó los osos para que lo desbarataran. Para que lo desbarataran. Claro que es bíblico. Con la boca tú bendices, tú maldices, yo no estoy maldiciendo, yo lo estoy salvando para el cielo. Ya que la gente no me conoce a mí. No, yo no puedo, por eso que yo no sé discutir con gente, por eso ni me gusta hablar, mira, ningún predicador puede señalarme a mí. Tranquilo, Ninguno, de que Grullón habló mal de mí. No, yo no soy gente de eso. tranquilo, pastor. Tranquilo, niño. ¿Usted quiere correr por usted también? ¿Qué me dice? El propósito de Dios se cumplirá en mi vida. Ya está declarado. Defiéndete, niño, que te van a mandar. No puede mandar, Dios todavía no cumplió el propósito. A mí no se me puede olvidar el nombre, y para que por si acaso yo para eso, para poner la rodilla, para eso, no se me olvida el nombre. Señor, lloro, Señor, estoy clamando. Padre, esta persona me está dando problemas. Yo no discuto con Sálvalo. gente. Óigame, aprendan a no pelear con seres humanos. Adiós. Claro que no. Usted en este camino, nosotros, ya yo no estoy en la calle que pueda agarrar una pistola y entrar a tirar a una gente. Salimos de esa vieja vida. Ni usted tampoco. Usted no está en ese mundo ya que usted pueda estar con violencia. Ya la violencia mía yo se la dedico a las rodillas. Es el En la violencia oración. espiritual. Me pongo violento en la madrugada, orándole a Dios. Señor, mire todo lo que hay. Esto es lo El que yo reino quiero. de los cielos sufre Bendícelo en el violencia. nombre de Jesús. En serio, bendícelo en el nombre de Jesús, pero llévatelo. Su bendición es la salvación de su alma. Ahí es donde yo le muestro el amor. No, es que si yo lo amo, yo quiero que él se salve, no que se pierda. Porque yo lo amo, que quiero que se vaya para el cielo. Pero, pastor, tal vez no llegó su momento. No. Él Yo va, no- él va a hacer qué momento le llegue. Dale un abrazo a usted, dale un abrazo, Yo no, pastor. abrazo no. Ustedes están riendo de mí, pero yo sé lo que le estoy diciendo a ustedes. No quiero que se me pegue esa cosa así. ¿Por qué Me lo- ponga a llorar por un par de gente. No, escúchenme bien, lo que pasa es por eso, porque ustedes no saben guerrear espiritualmente. Cuando una gente te está dando problemas a ti, que tú ves que te hace la guerra, te murmura, te critica, te está haciendo... Esos son problemitas, cositas de nada. ¿Tú sabes lo que tú haces? Pastor, tenga cuidado. Habla misterios para con Dios y orando en lenguas cuando el diablo no puede interpretar el lenguaje de Dios en tu vida. Orando con entendimiento en lenguas, tú le sabes decir a Dios, Señor, este incircunciso me está dando la guerra, pero bendícelo en el nombre de Jesús. Llévatelo. No. Hay gente que no tiene que llevársela. Hay gente que tú tienes que darle bendición. Prospéralo, cuídalo, dale vida, dale salud. Pregúntame qué es eso. Eso echándole leña al fuego. La balanza. No. Este es el altar. Ay, pastor. Le vamos poniendo leñitas arriba, mira, de estos palitos así. ¡Pah! Leña. Leñita, bendícelo, dale Tenemos un salud, programa Donde hay palillos Está chinos. bendicido. dale vida, y samurái, Simón. No. Dale, dale riqueza, dale salud, prospéralo en todo. Y ve acumulando de toda esa leñita arriba. Cuando ya Jehová vea que ese individuo te ha hecho tanto la guerra a ti que amas a Dios y tú no te has levantado en contra de él, ni has ido con tu propia mano a poner la mano y a partir de la madre y la cabeza, En el nombre suyo. Dios agarra y prende un fofo. entonces Dios viene y hace. leña. ¿Cómo fue el niño que lo que hace Dios? Prende un fofo y se lo tira a la leña. Y lo consume. Dios mío, es una revelación, mira, Mira. profunda. Escúchame, que te estoy hablando, ¿tú crees que es broma? Usted quiere que Dios le resuelva los problemas con una gente, no le discuta, no hable mal de nadie, Bendígalo. no critique, no haga nada, no se defienda, vaya a orar para que usted vea. Bendígalo. Bendiga a esa persona para que usted vea. Bendígalo. Y se va a acordar de este día. Estamos a 28 hoy. No me acuerdo de eso, que la renta viene ahí. 28, A 28, pastor. sí. Sí, pastor. Se va a acordar de hoy, 28 de enero, Efectivamente. 3:25 de la tarde. Es decir, wow, el pastor Miguel me dijo que no peleé con mi hermano. Que aunque hable mal de mí, me quede callado y guarde silencio. Uno de los patriarcas del evangelio, don Gille Ávila, estando en vida, le dijo a un ministro, un hombre de Dios, no te defienda. Si esa gente que obtuvo tanta cosa en Dios dieron ese consejo, ¿por qué no seguirlo? ¿Por algo lo decía? No lo dijo un loco, lo dijo un hombre de oración,
Un hombre que conocía al Espíritu Santo. No te defiendas. Aprende a guardar silencio. Ora. Entrégaselo a Dios. Pero el problema de hoy en día es que hablamos en lengua para brincar y saltar, pero no sabemos hablar misterio para con Dios, orando con entendimiento. Cuando tú oras con entendimiento, tú le dices al Señor, Padre, ahí está, tú lo estás viendo. Bendícelo bien bendecido. Para que le agregue 2 palitos más. Bendice, Padre. Y se lo entrega a Dios. Pero hay gente que quería pelear con los pastores. Hay pastores que verdad que se merecen su palo porque son chismosos y habladores. Y evangelistas, y profetas, y apóstoles. Tranquilo. No, tranquilo no, que es la verdad. Nombre y apellido. Son amiguitos suyos. No, yo no tengo amigos. Escúchame. Hay hermanos que son muy comunicadores, pero ¿qué pasa? Usted no puede pelear con su prójimo. Hay una lucha espiritual. Usted no sabe si está luchando ahí con un principado, con una potestad, con un gobierno, con un trono, con un dominio que está operando en la vida de esa persona. O si eso son ya, si esas son las cualidades que esa persona tiene en su propia vida, sus virtudes son provocar problemas. Los designios de la carne que tiene, criticar y murmurar. Y si usted se pone al nivel de ellos, peleando con ellos, ¿usted qué pierde? Porque usted se estanca su bendición usted mismo. No, te rebajan a su nivel y te ganan por experiencia. No tienen que ganarte por experiencia, te estancan. Tú tienes la facultad de estancarte tú mismo. Cuando tú peleas con tu prójimo, cuando tú se lo entregas a Dios, las cosas cambian. Por eso es que el orar con el entendimiento, escúcheme bien, es lo que te mantiene los cielos abiertos. Que digan lo que quieran de ti. Salmita. No, escúchame, en serio. Que digan lo que quieran de ti, pero que lo van hablando mentira. Y si lo hacen hablando verdad, guarde silencio. Amén. El espíritu de risa que se metió. Es que el niño tiene que saltar, compadre. El problema es el niño. El niño que hablo de un salmista. El pastor hoy estaba tan... Que yo conozco ese salmista muy profundo. No, pero es verdad, el pastor tiene toda la razón, es verdad. Amén, pastor. No pierda su tiempo con nadie. Dice la Biblia que el que te maldiga, bendícelo. Amén. Con esto lo cierro a todo y les termino en el nombre de Jesús. Tú tienes más para dar que recibir. Así mismo. Hoy queremos recibir más y dar menos. Dios mío.